Las guerras han dado lugar a métodos de combate innovadores y a veces terroríficos, desde la trampa de estacas en el suelo hasta los nidos de serpiente. Este vídeo arrojará luz sobre las 10 espantosas tácticas que marcaron este capítulo de la historia. Número 1. Las estacas Punji. Los bistecs Punji se erigen como una de las trampas más notorias que utilizaron ampliamente los guerrilleros del Vietcong durante la Guerra de Vietnam. No se trataba de simples estacas, eran instrumentos de daño meticulosamente elaborados. Hechas principalmente de bambú, estas estacas se afilaban hasta la punta y luego se endurecían al fuego, asegurando que no solo fueran letales, sino que también pudieran atravesar cualquier equipo de protección con facilidad. Lo que hacía aún más peligrosas estas estacas era el uso de sustancias tóxicas para recubrirlas. En muchos casos, el Vietcong untaba las puntas con heces de animales, sustancias venenosas o incluso veneno. Esto se hacía para asegurarse de que aunque la herida en sí no fuera mortal, las infecciones resultantes debilitarían al soldado, reduciendo la mano de obra y la moral del enemigo. La colocación de estas estacas era estratégica. Normalmente se colocaban en fosos, camufladas para mimetizarse con el entorno natural. Esto las hacía difíciles de detectar. Cuando un soldado pisaba una trampa de este tipo, inadvertidamente empujaba su pie a través de ella, empalándose en la estaca. Estas trampas no eran solo amenazas físicas, sino también psicológicas. El miedo a pisar una fosa invisible, especialmente en las densas selvas de Vietnam, era real y palpable. Históricamente, las estacas Punji se usaron en tácticas de guerra de guerrillas en todo el mundo. En la Guerra de Vietnam, los guerrilleros las colocaron alrededor de sus campamentos y rutas conocidas de las tropas enemigas. Los soldados tuvieron que ser entrenados para detectarlas y evitarlas, pero aún así causaban daño físico y tenían un impacto psicológico duradero. Las estacas Punji eran un sombrío recordatorio de hasta dónde podía llegar la guerra. Número 2. Los látigos de bambú. El bambú, debido a su versatilidad y abundancia en Vietnam, se convirtió en una herramienta integral en la creación de muchas trampas para la guerrilla. Entre estas trampas, el látigo de bambú se distinguió como un instrumento particularmente terrorífico. Su mecánica, aunque aparentemente sencilla, encerraba una eficacia letal que resonaba en las tácticas de guerra de guerrillas del Vietcong. Fabricado con un diseño simple pero ingenioso, el látigo de bambú funcionaba como un látigo típico, pero con un giro mortal. Un conducto de bambú fuerte y flexible se doblaba y se mantenía en tensión mediante un cable trampa. Escondida entre la espesa maleza o a lo largo de los estrechos senderos de la jungla, esta trampa esperaba a que un pie o una mano desprevenidos rozaran su alambre. Una vez activado, el paracaídas de bambú se erguía con una fuerza violenta, golpeando a cualquier cosa o persona que se encontrara en su camino. Para potenciar aún más su carácter letal, la punta del bambú se adornaba a menudo con objetos punzantes o púas. Las heridas resultantes variaban desde dolorosos latigazos hasta profundos tajos desgarradores que podían incapacitar fácilmente a un soldado. La sencillez del mecanismo de los látigos de bambú era parte de su brillantez. El Vietcong utilizaba trampas simples y naturales fabricadas con materiales mínimos, como bambú, que se camuflaban perfectamente en el entorno. Estas trampas eran difíciles de detectar y causaban experiencias desgarradoras a los soldados. La imprevisibilidad de estas trampas creaba una constante vigilancia y tensión en la jungla. El látigo de bambú, utilizado como arma, representaba la eficacia de estas trampas simples y naturales. La habilidad del Vietcong para aprovechar los recursos naturales transformaba el paisaje en un campo minado de peligros. El látigo de bambú simbolizaba la esencia de la guerra de guerrillas, impredecible, ingenioso y despiadadamente eficaz. Número 3. Betis saltarinas. Aunque la guerra de Vietnam estuvo marcada por un amplio uso de materiales autóctonos para las trampas, también hubo casos en los que dispositivos más sofisticados dejaron su impronta. El Betis rebotador, aunque no fue exclusivo de esta guerra, fue uno de esos dispositivos que infundió una clara sensación de miedo entre las tropas. Su naturaleza imprevisible y su impacto devastador lo convirtieron en un arma formidable en el arsenal del Vietcong.
Esta detonación en el aire era lo que hacía que las betis rebotantes fueran especialmente horripilantes. Mientras que la explosión de una mina terrestre estándar podía ser mitigada en cierta medida por el suelo o absorbida por las piernas de la víctima, una betty de rebote apuntaba al torso y la cabeza, las partes más vulnerables del cuerpo humano. La dispersión radial de la metralla garantizaba que no solo resultara dañado el individuo que accionó la mina, sino también quienes le rodeaban. Los efectos de la detonación de una betty rebotadora eran espantosos. La mina estaba diseñada para mutilar más que para matar. La metralla de alta velocidad desgarraba la carne y los huesos con facilidad, provocando heridas graves. Las tropas que se encontraban en las proximidades de una detonación sufrían a menudo heridas de metralla, incluso si no eran ellas las que activaban la mina. Estas heridas no solo eran debilitantes físicamente, sino que también presentaban un riesgo de infecciones en las condiciones húmedas de Vietnam. Además del daño físico, el impacto psicológico de estas minas era enorme. La imprevisibilidad de sus explosiones, combinada con el conocimiento de sus efectos devastadores, creaba ansiedad constante. Las tropas tenían que estar siempre alerta, sabiendo que en cualquier momento podía estallar una mina y causar caos. Además, estas heridas afectaban profundamente la moral de los soldados. Las minas eran un cruel recordatorio de la guerra indiscriminada en un paisaje ya peligroso. Número 4. Trampas explosivas. Los túneles, con su naturaleza oscura y laberíntica, encierran un sentido inherente de misterio y presentimiento. Durante la Guerra de Vietnam, el Vietcong aprovechó esta circunstancia para crear una red de túneles que no solo servían como escondites y rutas de suministro, sino también como trampas mortales para las desprevenidas fuerzas estadounidenses y survietnamitas. La construcción y el diseño de estos túneles fueron meticulosamente planificados. Los túneles en Vietnam eran amplios y largos, incluyendo viviendas, almacenes, depósitos de armas y hospitales improvisados. La estrechez de los túneles dificultaba la navegación a los soldados occidentales de mayor tamaño. Sin embargo, el sistema de túneles era complejo y tenía más que ofrecer que su tamaño reducido. El Vietcong utilizó trampas explosivas ingeniosamente en los túneles. Estas incluían trampas con estacas punji, trampas de bambú oscilantes y trampas con granadas ocultas. El interior de los túneles era sofocante y peligroso. Algunas secciones se inundaban a propósito y había agujeros de ventilación ocultos que también podían ser utilizados como puntos de disparo. Además de las trampas, perderse en el laberinto era otro riesgo. El ambiente claustrofóbico y la oscuridad aumentaban el estrés y provocaba pánico. Los encuentros históricos con estos túneles están llenos de relatos de situaciones peligrosas y tragedias. Por ejemplo, la Operación Crimp de 1966 reveló un gran complejo de túneles en los bosques de Ho Bo, al noroeste de Saigón. Al intentar despejar los túneles, las fuerzas australianas y estadounidenses se enfrentaron a trampas explosivas y a una fuerte resistencia del Vietcong. Los túneles trampa de la Guerra de Vietnam personificaron la naturaleza asimétrica del conflicto, mostrando cómo el Vietcong, con recursos limitados, podía contrarrestar la superioridad tecnológica de sus adversarios. Cada túnel contaba una historia de ingenio, resistencia y patriotismo. Número 5. Granadas trampa. Los campos de batalla de Vietnam, cargados de trampas y cepos, eran un testimonio de la capacidad del Vietcong para convertir el paisaje en adversario. Entre esta miríada de peligros, las granadas tripwire destacaban por su mortal sencillez y eficacia, reforzando el constante estado de alerta que requerían las tropas de la región. El montaje, aunque rudimentario, era eficaz por varias razones. En primer lugar, el alambre, a menudo fabricado para ser casi invisible, era difícil de detectar, sobre todo bajo la penumbra de las selvas de Vietnam. En segundo lugar, estas granadas podían montarse en varias configuraciones, una sola granada para una explosión selectiva o múltiples granadas para magnificar la devastación. Los daños resultantes de las granadas tripwire eran múltiples. La explosión inmediata podía causar víctimas mortales o heridas graves a cualquiera que se encontrara dentro de su radio de explosión. La metralla de la granada aumentaba el peligro, ya que podía causar heridas en la armadura y la carne.
Las ondas de choque podían provocar conmociones cerebrales u otras lesiones internas. Además del daño físico, los efectos psicológicos de estas trampas eran profundos. La aleatoriedad de su colocación y detonación generaban inquietud constante. Los soldados tenían que ser meticulosos, conscientes de que un paso en falso podía desencadenar una explosión mortal. El saber que un objeto invisible podía causar estragos aumentaba el estrés y la tensión de la guerra. Las granadas trampa perturbaban los movimientos de las tropas y ralentizaban las patrullas. Al detonar una granada, se revelaba la posición y movimiento de las fuerzas enemigas. Esta doble función, daño directo e inteligencia indirecta, las convirtió en la opción favorita de los guerrilleros. Las granadas tripwire de la guerra de Vietnam simbolizaban la naturaleza del conflicto. En un terreno con visibilidad limitada y peligros en cada esquina, el artefacto más simple se convertía en el arma más potente. Número 6. Las ballestas trampa. Armas antiguas con una historia que se remonta a más de 2 milenios encontraron un propósito renovado y mortífero durante la guerra de Vietnam. Aunque pudieran parecer rudimentarias en comparación con el armamento más moderno del siglo XX, en manos del Vietcong, estos artefactos se convirtieron en otra herramienta de terror y destrucción que se sumaba a la miríada de trampas explosivas que plagaban las selvas de Vietnam. Se integró un cable trampa en el mecanismo. Cuando un individuo desprevenido accionaba este alambre, normalmente caminando hacia él, la ballesta liberaba su tensión, disparando el proyectil con una fuerza considerable. La dirección y la altura a la que se colocaba la ballesta variaban, con el objetivo de herir o matar al objetivo. En función de la estrategia prevista por los tramperos, la letalidad de las trampas de ballesta era pronunciada. Los proyectiles, a menudo envenenados o untados con heces humanas para aumentar las posibilidades de infección, estaban diseñados para penetrar profundamente en la carne, causando graves heridas. La pura fuerza cinética del proyectil, combinada con su diseño puntiagudo, significaba que podía atravesar el equipo de protección con relativa facilidad. Los casos de despliegue fueron desgraciadamente numerosos. El Vietcong colocaba trampas estratégicas alrededor de zonas importantes como campamentos propios, rutas de suministro y caminos enemigos. El objetivo era dañar físicamente, matar al enemigo y sembrar miedo. Los soldados relatan casos en los que fueron alcanzados por estas trampas ocultas. En algunos casos, las trampas se colocaban en secuencias, creando una atmósfera de tensión constante. Las trampas de ballesta representaban el desafío que enfrentaban las fuerzas estadounidenses y survietnamitas. Estas trampas subrayaban la realidad de que en la historia de Vietnam, el terreno y el ingenio táctico se combinaban para crear un adversario formidable y siempre presente. Número 7. Trampas Maza. La guerra de Vietnam, con sus densas selvas y sus tácticas de guerrilla, fue testigo de la resurrección de muchas técnicas de guerra antiguas adaptadas a los tiempos modernos. Entre ellas, la trampa de mazas se erigió como un cruel testamento de cómo incluso los diseños primitivos podían convertirse en armas para crear el caos e infligir graves daños. Inspirada en las armas medievales, la trampa para mazas era una herramienta de guerra tanto psicológica como física. Para el Vietcong, la construcción de una trampa de mazas recordaba a su homóloga histórica, el mayal, un arma compuesta por un mango y una cabeza golpeadora, normalmente con púas, unida por una cadena o una cuerda. Sin embargo, para el propósito de atrapar, este diseño fue adaptado y amplificado en su letalidad. La maza, a menudo fabricada con un material pesado como la madera o el metal, llevaba incrustados objetos afilados como clavos, fragmentos de metal o vidrio. Esto garantizaba que, al impactar, no solo asestara un golpe aplastante, sino que también infligiera heridas punzantes. El mecanismo de disparo era típicamente un sistema de cable trampa. La maza estaba suspendida, a menudo oculta entre el follaje o en los árboles, y estaba conectada a un contrapeso o a un sistema de poleas. El cable trampa colocado en senderos o entradas liberaba una maza que se balanceaba con fuerza sobre la persona desprevenida. Otra variante era el péndulo de sendero, que oscilaba la maza como un péndulo. Estas trampas causaban un gran impacto psicológico y añadían tensión a los soldados en Vietnam. Eran un recordatorio del conflicto híbrido en Vietnam,
combinando diseños antiguos con tácticas modernas de guerrilla. El Vietcong utilizaba todos los recursos y conocimientos para crear un entorno de miedo e incertidumbre. En el terreno impredecible de Vietnam, el viejo mundo y el nuevo se mezclaban en una danza de peligro. Número 8. Nidos de serpientes. La naturaleza, en todo su esplendor y brutalidad, ha sido utilizada a menudo como arma de guerra. En el conflicto de Vietnam, el Vietcong, en su siempre cambiante libro de jugadas de la guerra de guerrillas, recurrió a uno de los miedos más antiguos conocidos por la humanidad: las serpientes. La trampa del nido de serpientes capitalizó el miedo visceral que inducen estas criaturas, asegurándose de que incluso el soldado más valiente desconfiara de dónde ponía el pie. El montaje de un nido de serpientes era a la vez enrevesado y sencillo. En primer lugar, se cavaba en el suelo un agujero o foso, normalmente de unos 3 a 5 pies de profundidad. Las dimensiones de la fosa podían variar, pero por lo general era lo suficientemente grande como para que cupiera un humano. Los lados de la fosa eran a menudo empinados, lo que aseguraba que cualquiera que cayera en ella tendría dificultades para salir rápidamente. En el fondo de estas fosas se colocaba una colección de serpientes venenosas vivas. Podían ser cobras, crótalos u otras especies venenosas autóctonas de las selvas vietnamitas. Sobre esta fosa se colocaba una frágil cubierta, a menudo hecha de hojas, ramitas y otros materiales naturales, para camuflar su presencia. Para el ojo desprevenido, parecía cualquier otro trozo de tierra. La trampa se colocaba a menudo estratégicamente a lo largo de caminos o rutas por las que era probable que pasara el enemigo. Cuando un soldado pisaba esta cubierta de camuflaje, caía en un foso lleno de serpientes. Las posibilidades de sufrir mordeduras eran altas. Además de las mordeduras, la caída en el foso podía provocar lesiones graves. El veneno de las serpientes podía causar síntomas como visión borrosa, dificultad para respirar y daño a los órganos. En una guerra donde la guerra psicológica era tan importante como las armas, los nidos de serpientes eran recordatorios del terreno traicionero y de las mentes de los soldados. Número 9. Tablas de pinchos. En medio de la gran variedad de trampas ideadas durante la guerra de Vietnam, la tabla de pinchos ocupa un lugar engañosamente sencillo, pero profundamente malicioso. A menudo eclipsada por las trampas y los cepos más elaborados, la tabla de pinchos era en muchos sentidos el epítome del principio de la guerra de guerrillas de crear el máximo daño con los mínimos recursos. Esta trampa mostraba la habilidad del Vietcong para convertir materiales cotidianos en armas letales. El diseño de una tabla de pinchos era elemental. Consistía en una tabla de madera o una superficie plana y rígida en la que se clavaban puntas afiladas, a menudo de bambú, metal o madera. Estas púas a veces estaban tratadas con veneno o contaminadas para garantizar que cualquier herida no solo fuera dolorosa, sino también potencialmente mortal debido a infecciones o toxinas. La tabla, con sus pinchos apuntando hacia arriba, se ocultaba entonces bajo una fina capa de follaje, tierra u otros materiales naturales, haciéndola casi indistinguible del terreno circundante. El despliegue estratégico de las tablas de pinchos en lugares inesperados, como refugios, arrozales, senderos y arroyos poco profundos, tenía un efecto desmoralizador en las tropas. Los soldados a menudo veían a sus compañeros sufrir al pisar tablas. Aunque menos mortales que otras trampas, las tablas de pinchos fueron importantes en la guerra psicológica al recordar constantemente el peligro. Además de las heridas físicas, era difícil retirar el pie sin causar más daño. Los soldados debían evitar estas trampas y brindar ayuda rápida a los heridos. En la guerra de Vietnam, las tablas de clavos simbolizaban la naturaleza asimétrica del conflicto. El Vietcong, con pocos recursos, utilizaba trampas simples pero efectivas que generaban tormento psicológico. La tabla de pinchos personificaba este enfoque y recordaba la ingeniosidad y resistencia de los guerrilleros. Número 10. Trampas de gas. La guerra de Vietnam, famosa por su gran variedad de trampas, también fue testigo de una siniestra evolución en la guerra de guerrillas. El uso de trampas de gas. Aunque menos frecuentes que algunas de las otras trampas físicas, las trampas de gas fueron emblemáticas de los cambiantes límites de la guerra, desdibujando las líneas entre el combate tradicional y la guerra bioquímica.
Estas trampas aprovechaban el factor sorpresa, atacando tanto el cuerpo físico como los sistemas respiratorio y neurológico de la víctima. El gas lacrimógeno CS provoca irritación en los ojos, nariz, boca y pulmones, causando lagrimeo, tos y dificultad para respirar. El gas mostaza es altamente dañino y puede causar quemaduras graves en la piel y las mucosas, así como problemas respiratorios y la muerte por inhalación. Durante la guerra, el Vietcong utilizaba trampas de gas con sustancias tóxicas locales para desorientar, incapacitar o matar. Se llenaban recipientes pequeños con el gas y se rompían para liberarlo en el aire. Los mecanismos de activación variaban. Los cables trampa eran habituales, pero también se utilizaban plataformas sensibles a la presión o incluso la liberación manual por combatientes ocultos del Vietcong. Las trampas de gas se desplegaban con frecuencia en espacios cerrados, como túneles, búnkeres o cabañas. Para maximizar su eficacia en estas zonas confinadas, el gas podía alcanzar rápidamente niveles concentrados, lo que lo hacía aún más mortífero y daba a las víctimas pocas posibilidades de escapar. Un relato desgarrador sobre un pelotón en un sistema de túneles abandonado. Una trampa de gas activada por un soldado expuso al pelotón y causó bajas. Se desató una lucha frenética por evacuar a los heridos. Estas trampas de gas eran una muestra de la adaptabilidad del Vietcong y su voluntad de aprovechar cualquier ventaja. Añadían más inquietud a un entorno ya angustiante, recordando a las fuerzas estadounidenses y survietnamitas que el enemigo siempre evolucionaba en busca de nuevas formas de herir y matar. Gracias por vernos. Hasta la próxima.